Son las 6 de la mañana en punto. Buenos días, seguimos con ustedes como siempre en Mañanas Blue. Es un gusto acompañarlos. Estamos exactamente a 10 días de las elecciones regionales en Colombia. Vamos a contarles en minutos los últimos detalles de las movidas que hay en diferentes regiones del país, de las denuncias de la Defensoría del Pueblo, de lo que dice la Procuraduría y del envío del material electoral a cada rincón de Colombia. Y es un día también para hablar de lo que está pasando en la guerra en Oriente Medio. Es un gusto saludar a los amigos que a esta hora nos sintonizan en nuestro canal de YouTube. Como siempre, un gusto acompañarlos. El presidente Gustavo Petro esta madrugada responsabilizó a Israel del bombardeo contra el Hospital Bautista en Gaza, que es una versión muy distinta a la de Estados Unidos, a la de Israel y hasta de países europeos que están culpando a la yihad islámica Palestina. Como ningún otro país, el presidente de Colombia culpa directamente a Israel de este ataque y dice que no sabe si por, y esto lo digo textual, bajeza intelectual o ignorancia lo llaman antisemita, una postura que cada vez más separa las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. El futuro de esa relación es tan tenso, tan difícil, y tiene en la ecuación también a Estados Unidos, que ha puesto a trabajar muy intensamente al embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, quien está en Bogotá. Estuvo en reuniones en las últimas horas con el presidente Gustavo Petro y con el canciller Álvaro Leiva, analizando cómo ve el gobierno del presidente Biden y cómo analiza el Congreso estadounidense, que es el que al final aprueba los millonarios recursos de ayuda para Colombia, lo que significa la posición del presidente Petro, que hasta ahora, 6-2 minutos, no condena el ataque terrorista de Hamas, que dejó centenares de muertos y que fue el origen de lo que está ocurriendo el día de hoy en Oriente Medio. Más allá de la historia y de condenar también, por supuesto, como se debe, los abusos cometidos por el ejército israelí. Al llamado internacional al presidente para que condene esta guerra en Oriente Medio se sumaron en las últimas horas 126 académicos, políticos, líderes de opinión y diplomáticos que le piden al presidente Petro que mantenga la estabilidad diplomática y que la postura sobre la guerra que él tiene no puede representar a todos los ciudadanos y por eso debe actuar con suma prudencia. Y mientras tanto aumentan los muertos en Oriente Medio, no se permite todavía el paso de las caravanas humanitarias y está a la expectativa el mundo de la visita del primer ministro británico Rishi Sunak, que es el tercer líder mundial que visita en las últimas 72 horas Israel. Lo había hecho ya el canciller alemán Olaf Scholz, lo hizo el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y lo hace ahora el jefe de la política en el Reino Unido. Vamos a hablar en Colombia de elecciones, como les contaba. Muchos hechos de violencia política, se dispararon el número de hechos entre agosto y septiembre, según revelan la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de Colombia. Cada día en promedio en el país se reportan 3 acciones de violencia electoral. Hay 113 municipios, cerca del 10% del país, en riesgo extremo de violencia en las elecciones, y hablamos de más de 200 casos de ataques entre agosto y septiembre, 204 en total, y hacen un llamado a la Procuraduría de la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la UNP y a la Fiscalía para que protejan a los candidatos, para que garanticen la seguridad en las elecciones. Vamos a hablar justamente de las decisiones que está tomando el Consejo Nacional Electoral. Por un lado, salvando la candidatura de Alex Char a la alcaldía de Barranquilla. Por otro lado, recibiendo información según el registrador, según la cual queda inhabilitado el candidato de Carlos Caicedo de Fuerza Ciudadana a la alcaldía de Santa Marta, lo cual ha desatado la ira del exgobernador, que recuerden ustedes renunció hace apenas una semana del cargo para hacer campaña por sus candidatos. Vamos a hablar de economía, por supuesto, del Congreso de la República, que aprobó el presupuesto general de la Nación para el año entrante, por total de 502.6 billones de pesos, uno de los más altos de la historia, con énfasis en salud, educación y agricultura. Hay 100 billones para inversión pública, 95 billones para el pago de la deuda, y con mucha polémica porque hay inquietudes sobre la financiación de la salud ahora en medio del debate de la reforma que avanza en el Congreso
y sobre si se cumplirá o no la regla fiscal. Vamos a hablar de economía porque sigue la desaceleración de la economía colombiana. En agosto creció apenas un 0,2%, con una contracción muy grande en la industria y en el sector de la construcción, que a propósito está reunido en Barranquilla en el Congreso de Camacol para analizar el presente y el futuro de uno de los principales ejes de la economía y en particular de la generación de empleo en el país. Y les vamos a intentar explicar, digo intentar porque es bastante enredado, todo lo que está pasando con el sistema de salud de los docentes en Colombia, que tiene al borde de paro a FECODE. ¿Quién lo creyera? FECODE a punto de ir a paro contra el presidente Gustavo Petro, a quien apoyaron de manera irrestricta por cuenta de la determinación del presidente de suspender la licitación para renovar ese fondo de prestaciones y de servicios de salud del magisterio, que según dijo el presidente está manchado por la corrupción, sin que entregar pruebas todavía y sin saber exactamente por qué, si está manchado por corrupción, decidieron prorrogar por 6 meses esos mismos contratos. Vamos a hablar del Metro de Bogotá, hoy día clave para la apertura de la licitación para la construcción de su segunda línea, que llega hasta Suba y que será subterránea. Vamos a hablar de la liberación de presos políticos en Venezuela, del acuerdo entre Caracas y Washington que permitió el levantamiento temporal de las sanciones estadounidenses para las exportaciones del petróleo y del gas provenientes de territorio venezolano. Y hablaremos también de la crisis energética de Ecuador, que tiene como uno de los puntos de origen Colombia, que cerró el chorro de las hidroeléctricas porque Colombia necesita ahorrar energía de cara al fenómeno del Niño. Muchas noticias compartiendo con ustedes hoy jueves 19 de octubre. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un día muy importante para la sensibilidad y la conciencia de mujeres y de hombres también en el mundo, para hacerse el autoexamen y para avanzar en esa prevención. Es el Día del Arquitecto Colombiano y se cumplen 124 años de la circulación del primer vehículo en Colombia. Tuvo lugar en Medellín. 6-7 minutos, es un gusto saludarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Una bomba en un hospital, 500 muertos, pues indudablemente eso nada tiene que ver con el derecho internacional, es una ruptura abierta. El presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre la guerra en Medio Oriente y aunque sigue sin condenar a Hamás, acusa a Israel del atentado al Hospital Bautista en Gaza, hecho que aún sigue bajo investigación. Como lamentable calificó el presidente Gustavo Petro la decisión de Estados Unidos de vetar una resolución del Consejo de Seguridad que buscaba impulsar pausas humanitarias en la Franja de Gaza para poder atender a la población civil afectada por la guerra. Estamos muy cerca, cada vez más cerca, de una conflagración mundial. Al respecto, el presidente estadounidense Joe Biden habló de la importancia de la ayuda humanitaria. Quiero sacar tantos camiones como sea posible. Supongo que hay 150 o algo así allí. No todos irán en el primer tramo. El compromiso es que si de hecho cruzamos la frontera, la ONU estará del otro lado. 126 líderes de Colombia le pidieron al presidente Gustavo Petro replantear su postura frente a la tragedia desencadenada por la guerra entre el Estado de Israel y el grupo Hamás. Le piden condenar las acciones del grupo terrorista. Esto es lo que dice uno de los párrafos de la carta enviada al presidente Gustavo Petro. Consideramos urgente que el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente y del canciller, en nombre del pueblo colombiano, expresen de modo inequívoco el rechazo a los ataques terroristas de Hamás contra el Estado y los ciudadanos de Israel. Esta madrugada la sede diplomática de Israel en Bogotá amanece custodiada por hombres de la Policía Metropolitana tras la amenaza de bomba que recibieron ayer temprano. Esto pasó en medio de la alerta por un posible ataque con bomba contra las sedes diplomáticas de Estados Unidos e Israel en Buenos Aires, en la capital de Argentina, en donde sí tuvieron que evacuar los edificios pese a que fue una falsa alarma. Respeto. Eso es lo que está pidiendo el embajador Luis Gilberto Murillo a través de una carta enviada a los representantes María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, republicanos, quienes se habían referido a Petro como terrorista, exguerrillero y antisemita por sus posiciones frente a Israel. En la misiva, Murillo les pide no trascender el lenguaje insultante. Habla Bill Hagerty, senador republicano. Creo que es una percepción groseramente errónea y una interpretación errada de lo que está sucediendo
Ahora mismo, Hamás ha visto la mayor masacre de vidas judías desde el Holocausto, aseguró Haggerty. En el Partido Demócrata, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Ben Cardin, también se desmarcó de los comentarios de Petro. No hay equivalencia moral entre lo que ha hecho Hamás, que son actividades horrendas, aseguró Cardin. En el día 13 de la guerra entre Israel y Hamás, los fallecidos en Gaza desde el 7 de octubre ascienden a 3.478 y los heridos a 12.500. En Israel, 1.300 personas han muerto, mientras que la cifra de heridos llega a los 4.562. Empecé a gritar, ¿dónde están mis hijos? Corrí como una loca, encontré a mi hijo herido. ¿A dónde podemos ir? Aquí las escuelas ya no son seguras, los hospitales no son seguros. El Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación para 2024 por 502,6 billones de pesos. 95 billones se irán al pago de las deudas y cerca de 100 a la inversión pública. Con los recursos del FOMAC se está financiando una red de corrupción y se está diluyendo el recurso de los maestros. El gobierno nacional descubrió una red de corrupción en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio. Por esa razón, tomó la decisión de suspender la licitación. La ministra de Educación, Aurora Vergara. La falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, la falta de oportunidades en la entrega de los medicamentos, la falta de oportunidad para la prestación del servicio y, de manera específica, la falta de oportunidad en la programación de cirugías. La Procuraduría inició una indagación preliminar por las posibles irregularidades que se habían presentado en la firma de multimillonarios convenios del gobierno con organizaciones indígenas avaluados en 30.000 millones de pesos. Mientras, la procuradora Margarita Cabello asegura que no se han tomado medidas definitivas. Ha sido nula la respuesta a estas alertas tempranas. Las cifras se han convertido en unas rendiciones de cuenta más que en una decisión de toma de soluciones para las problemáticas electorales. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que han registrado más de 107 hechos para vulnerar a las elecciones. Cuando hablo de conducta vulneratoria me refiero a riesgo, me refiero a amenazas, atentados, extorsiones, desplazamientos, confinamiento de comunidades. Con una votación unánime, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió negar la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Alex Char a la alcaldía de Barranquilla por el partido Cambio Radical. En una decisión simultánea, el Tribunal Superior del Magdalena declaró improcedentes las tutelas que buscaban permitir la inscripción del candidato Jorge Agudelo a la alcaldía de la capital del Magdalena por el partido Fuerza Ciudadana del exgobernador Carlos Caicedo. El anuncio lo hizo el registrador nacional Alexander Vega. La doctrina que dice se mantiene en la tarjeta electoral, pero al momento de escrutar no se incluye ese voto en los escrutinios. Es como si no existiera en el tarjetón. Samuel Santander López Sierra acudió de manera virtual a la citación que le hizo la Procuraduría para que entregara su versión y respondiera a las preguntas que tiene el ente de control sobre las altas sumas de dinero que él supuestamente le habría entregado a Nicolás Petro para la campaña presidencial de su padre. Contrario a esto, el que no se presentó a su cita con la Procuraduría fue Gabriel Ilzaca, el hijo del polémico empresario turco Ilzaca, y quien debía declarar de manera virtual la mañana de este miércoles, pero no lo hizo, a pesar de que también es requerido para aclarar si entregó o no dinero a Nicolás Petro de cara a las elecciones presidenciales. 5 presos políticos, entre ellos el periodista Roland Carreño, fueron liberados el miércoles por la noche en Venezuela. Las excarcelaciones ocurren horas después de la flexibilización temporal de ciertas sanciones por parte de Estados Unidos luego de la firma de un acuerdo entre el gobierno y la oposición. El Tesoro estadounidense emitió este miércoles varias licencias generales que suspenden ciertas sanciones. Una licencia de 6 meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y de gas. Luego una segunda que autoriza transacciones con Minerven, la empresa minera de oro estatal venezolana. Y también se modificaron 2 licencias para eliminar la prohibición de negociación secundaria de ciertos bonos soberanos venezolanos. Me parece que está sonando. Malas noticias para Neymar y Brasil. La Confederación Brasilera de Fútbol y el Al Hilal confirmaron que el astro brasilero sufrió rotura del ligamento anterior de su pierna izquierda y rotura de meniscos en su rodilla izquierda. Ney estará 8 meses a 1 año fuera de las canchas. Neymar salió el pasado martes llorando y en camilla del partido que Brasil perdió 2-0 frente a Uruguay en Montevideo por la 4ª fecha de las eliminatorias mundialistas. Estás escuchando Blue Radio. Buenos días.